Hola a todos, vamos a ver en esta ocasión regulación del equilibrio del potasio. Como siempre vamos a tratar de alcanzar los siguientes objetivos. Mencionar el equilibrio y la distribución normal del potasio entre las células y el líquido extracelular. Describir cómo el potasio se mueve entre las células y el LEC y cómo a corto plazo el movimiento protege al LEC contra cambios grandes de la concentración de potasio. Mencionar cómo la insulina y la adrenalina, junto con otros factores, influyen sobre la captación celular de potasio. Explicar el manejo renal del potasio. Listar los factores que controlan la tasa de secreción de potasio por parte del túbulo distal de la nefrona. Describir cómo los cambios del potasio plasmático influyen sobre la secreción de aldosterona. Mencionar los efectos de casi todos los diuréticos y de los diuréticos osmóticos sobre la excreción de potasio y describir la asociación entre perturbaciones del estado ácido básico y la concentración plasmática de potasio. Dentro de lo que son las funciones del potasio, muchas de estas ya conocemos, tienen que ver con el mantenimiento del volumen celular, por ejemplo. Si bien el sodio que ingresa puede arrastrar el agua a la mayoría de las células y activar la bomba para que éste saque el agua y mantenga, para que saque el sodio y saque el agua por ende y mantenga el volumen, cuando el volumen celular aumenta de forma relativamente crónica, el potasio trata de equilibrar justamente ese volumen moviéndose a través de la membrana. Por otra parte, la regulación del pH intracelular también depende del potasio. Si existe aumento de protones en el líquido extracelular, el protón va a tender a ingresar a la célula con la salida del potasio para mantener la electroneutralidad. Y entonces en este contexto la célula se vuelve más ácida. Dentro de las funciones enzimáticas, muchas enzimas dependen del potasio. Incluso la bomba de sodio potasio ATPasa se ve activada por la concentración de potasio extracelular. Síntesis de ADN, proteínas respecto al crecimiento. Si se altera el potasio, también se altera la síntesis de ADN y proteínas, por lo tanto las células dejan de crecer y esto es un punto muy importante. Potencial de membrana en reposo, ya sabemos que el potasio afecta a los potenciales eléctricos, pudiendo generar severos daños, incluso la muerte, cuando afecta al corazón, por ejemplo. Por ende, la actividad neuromuscular depende del potasio, la actividad cardíaca también depende del potasio, y la resistencia vascular también depende del potasio. Cuando tenemos altos niveles de potasio, se favorece a la vasodilatación, mientras que cuando tenemos bajos niveles de potasio, se favorece a la vasoconstricción. Con respecto a la distribución y balance corporal del potasio, de la misma manera como veíamos con el sodio, la ingesta diaria suele estar alrededor de 70 milimoles. Es decir, consumimos con los alimentos, nuestra principal fuente, con unos 70 milimoles por día aproximadamente. De estos 70 se absorbe a nivel intestinal 60 milimoles por día que pasan al líquido extracelular, mientras que se pierden por las heces unos 10 milimoles por día. Como ya sabemos, el potasio es un elemento principalmente intracelular, por lo tanto va a haber un equilibrio entre el intracelular y el extracelular con altos niveles dentro de los tejidos, dentro de las células. Por lo tanto, como vemos acá, por ejemplo, el músculo contiene altos niveles de potasio. El hígado también contiene altos niveles de potasio, así como el hueso formando parte de su estructura y los glóbulos rojos, por supuesto, que se encuentran en el plasma circulante. En este equilibrio, obviamente, se filtra el potasio porque no está unido a proteínas, alrededor de unos 810 milimoles por día, y se secreta fundamentalmente por los túbulos a nivel renal en unos 50 milimoles por día. Y esto depende justamente de los niveles de potasio que nosotros ingerimos. De esto se va a reabsorber justamente a nivel renal unos 800 milimoles por día, porque tiene que estar en equilibrio.
perdiendo justamente los 60 milimoles que fueron absorbidos a nivel intestinal. Es decir, que como el sodio también debemos mantener a través de los riñones el equilibrio para el potasio. La homeostasis del potasio justamente implica, por un lado, el balance del potasio externo entre el medio y el cuerpo, es decir, lo que ingresa a nuestro cuerpo y lo que egresa, eso es el balance externo, y el balance interno implica cómo se distribuyen los compartimientos, tanto intracelular como extracelular. Estos dos mecanismos mantienen el equilibrio del potasio incluso frente a consumos muy elevados del potasio, haciendo que no aumente de forma significativa y que pueda generar grandes trastornos a nuestro sistema como el cardiovascular y llevándonos potencialmente a la muerte. En el balance del potasio externo entre el medio y el cuerpo, como vemos acá, básicamente frente a un consumo de potasio, la carga de potasio hace que básicamente aumente de forma relativamente rápida, sin pasar los valores de máximos de 5 milimoles, milimolar o milimoles por litro, miliequivalente por litro. Lo que ocurre es que esa fracción de la carga de potasio impuesta al líquido extracelular por el consumo de altos niveles de potasio, recordemos que prácticamente todos los alimentos también tienen potasio, algunos más que otros, entonces aumenta incluso hasta un 100%, pero rápidamente existe una translocación, ¿sí?, hacia el interior celular que hace que se acumule el potasio hasta que pueda ir excretándose el exceso de potasio por los riñones. Por lo tanto, este mecanismo implica un mecanismo relativamente rápido. Cerca del 80% de la carga del potasio ingerido justamente se desplaza transitoriamente hacia el interior celular, de modo que la concentración de potasio en plasma solo aumenta de forma modesta, ¿sí? Es decir, por más que uno coma mucho potasio, incluso consuma sales de potasio, el potasio rápidamente se va a bufferear por el ingreso a nivel de los tejidos, dándole tiempo a que el riñón actúe para eliminar el exceso de potasio. Es rápido y casi completo al cabo de 1 hora, luego de la alimentación. En este equilibrio interno del potasio existe entonces un desplazamiento hacia el interior celular y existen fenómenos que favorecen o no a ese desplazamiento. Por ejemplo, las causas que desplazan el potasio hacia el exterior de la célula van a producir hiperpotasemia. Por ejemplo, el déficit de insulina, la presencia de antagonistas beta-2 adrenérgicos como el propranolol, por ejemplo, agonistas alfa-adrenérgicos. Esto ya nos dice que obviamente los agonistas alfa, por ejemplo la adrenalina, si actúa sobre el alfa, va a producir la salida de potasio, mientras que los que inhiben a los beta van a también favorecer la salida de potasio. Eso significa que el beta favorece la entrada, y es lo que está acá. La acidosis metabólica o la acidosis principalmente metabólica, la respiratoria no, por su efecto, por el tipo de efecto, la acidosis metabólica favorece la salida de potasio de la célula, como dijimos al principio. La hiperosmolaridad vamos a ver por qué también favorece la salida de líquido al extracelular. La lisis celular por la ruptura, como ocurre por ejemplo en el síndrome de lisis celular, de lisis tumoral, cuando muchas células en algunos tipos de cánceres se empiezan a destruir masivamente, puede producir una serie de reacciones, con lo cual también genera una hiperpotasemia. O por ejemplo, cuando tenemos una actividad física intensa, incluso con ruptura de músculo, también podemos tener aumento de potasio. En el ejercicio siempre va a aumentar el potasio, pero esto es transitorio. Los que favorecen la entrada de potasio a la célula y pueden producir hipopotasemia son justamente la insulina, los agonistas beta-2 adrenérgicos, por ejemplo la adrenalina que actúa sobre estos beta,
El alfa se encuentra, por ejemplo, a nivel del hígado, mientras que los beta 2 se encuentran a nivel del músculo, con lo cual favorece que justamente el potasio ingrese al músculo, siendo este un órgano bastante grande, para poder baferearlo, por ejemplo. Los antagonistas alfa, o sea, todo aquello que bloquea a los alfa, también van a favorecer la entrada de potasio a la célula. La alcalosis se opone al proceso de acidosis porque lo que va a hacer es sacar protones de la célula para introducir potasio. Y la hiposmolaridad es lo contrario a lo que vimos anteriormente y vamos a ver en este caso por qué. El equilibrio interno del potasio implica entonces el movimiento entre el líquido intracelular y el extracelular de este potasio. Como vimos, la insulina y los beta agonistas favorecen la entrada, mientras que la hiperosmolaridad, el ejercicio y la lisis favorecen la salida. La lisis celular obviamente es patológico, el ejercicio es fisiológico, pero es transitorio, por lo tanto, generalmente por más intenso que sea el ejercicio, no debería causar ningún daño ni aumentar el potasio por encima de los valores normales. El hecho ocurre cuando eh, la persona tiene algún problema metabólico donde el ejercicio favorece la salida, pero en exceso y no puede retornar al líquido intracelular en casos, por ejemplo, que tenga tratamiento farmacológico que impida justamente esta entrada del potasio a la célula. Con respecto a la hiperosmolaridad, lo que ocurre es que si aumenta la concentración de solutos en el extracelular, va a salir el agua. Entonces, al salir el agua se concentra también la célula. La célula se va a deshidratar y para evitar esta deshidratación, con lo cual puede comprometer la función celular, se secreta potasio. ¿Sí? Se activa la secreción de potasio. Entonces, al liberar potasio, trata de que con ese potasio intracelular se equilibre o aumente, digamos, los niveles de solutos, haciendo que este no esté tan concentrado. Por eso sale el potasio. Lo contrario sería la hiposmolaridad, que favorece la entrada de potasio para evitar que la célula se dematice, por ejemplo. Y con respecto a la acidosis fundamentalmente y a la alcalosis, la acidosis metabólica dijimos, el protón ingresa en contratransporte con el potasio. Sí o sí se tiene que mantener el equilibrio eh, eléctrico. Recordemos que las células siempre son electroneutras, entonces tiene que entrar el protón pero sale el potasio. Al ingresar el protón, la célula se vuelve, digamos, más ácida, pero pierde potasio, por eso puede aumentar el potasio en el extracelular. Si a esto le agregamos otros factores que impiden el ingreso, como ocurre por ejemplo en la diabetes mellitus tipo 1, con una cetoacidosis diabética, no solamente tenemos ausencia de insulina, sino también que tenemos una acidosis metabólica por el aumento de los cuerpos cetónicos, con lo cual los protones tienen que ser bafereados por los tejidos, ingresan los protones y sale mucho potasio y eso favorece a la hiperpotasemia. Entonces, en este caso, el consumo de potasio justamente, por un lado, como vimos, suele estimular la secreción de aldosterona. La ingesta de alimentos suele estimular la secreción de adrenalina, por ejemplo, o en la actividad física. Y por otro lado, la insulina cuando consumimos alimentos efectivamente. Entonces, todos estos mecanismos favorecen la entrada de potasio a la célula. La aldosterona activa la bomba de sodio-potasio, por lo tanto el potasio entra activamente a la célula, por ejemplo, porque favorece la fosforilación de la bomba y la expresión de la bomba. Como dijimos, principalmente a nivel renal para reabsorber sodio y excretar potasio, pero sin embargo puede actuar en otros tejidos, como dijimos. Los receptores de adrenalina también, al aumentar el AMP cíclico, activan a la bomba de sodio-potasio ATPasa en los tejidos donde obviamente tiene receptores beta para
favorecer la entrada de potasio. Y la insulina no solamente estimula la entrada de glucosa, sino que al estimular la acción de la bomba, también favorece la entrada de potasio. ¿Sí? Por eso está muy relacionado el trastorno del potasio con la pérdida de la insulina. Respecto al efecto de la acidosis sobre la captación celular de potasio, como vimos, este favorecía la salida de potasio. Acá vemos un poquito más en profundidad que lo que ocurre cuando tenemos un pH extracelular bajo, justamente. Estos van a inhibir a los antiport, por ejemplo, sodio-protón. Por lo tanto, el protón tiende a quedarse en el interior de la célula y el sodio no puede ingresar a la célula. De manera tal que la concentración de sodio intracelular va a disminuir. ¿Sí? Asimismo, también inhibe a el cotransporte sodio-bicarbonato. Por lo tanto, empieza a disminuir mucho el pH intracelular, por lo cual aumenta obviamente la concentración de protones. Este aumento en la concentración de protones desplaza al potasio para que salga y mantener así la electroneutralidad. Por otro lado, el aumento de los protones inhibe la captación de potasio a través de la bomba de sodio-potasio y del cotransportador de sodio-potasio-cloro. ¿Sí? Es decir, los cambios de pH ya sabemos que afectan a muchas funciones como las enzimas, pero también a muchos transportadores, y esto es lo importante. Entonces, inhibe a la bomba, inhibe también al cotransporte sodio-potasio-cloro. La disminución del sodio ralentiza la captación de potasio porque a su vez justamente la bomba no puede sacar sodio si tiene poco sodio. Por lo tanto, tampoco está entrando potasio por esta pérdida de sodio. Entonces, este es un evento ácido básico muy importante que afecta a las células. Principalmente, esta es una célula muscular. Nos basamos en el músculo por ser uno de los tejidos buffer para el potasio más importante. ¿Qué pasa con la excreción renal de potasio como parte del equilibrio externo? ¿Sí? Cuando nosotros tenemos una depresión de potasio, el cuerpo trata de retener este elemento que es fundamental. Entonces, por ejemplo, del 100% que se filtra, de la carga filtrada de potasio, 67% se reabsorbe, igual que el sodio y el agua en el túbulo proximal, y luego hay una reabsorción de un 20% en el asa ascendente gruesa de Henle. Y esto es porque acá sufre un mecanismo de retrodifusión y por lo tanto de reciclado del potasio. Entonces por eso no se reabsorbe en un 25% igual que el sodio, sino que acá además genera otro mecanismo que impulsa a otros iones. Con lo cual llega al túbulo distal un 3% y como tenemos una depresión de potasio, no hay aldosterona probablemente, se va a reabsorber en el conducto colector medular, fundamentalmente un 9%, y se va a terminar perdiendo aproximadamente un 1%. Esto es en una depresión de potasio importante. Ahora, si tenemos un aporte normal o aumentado de potasio, obviamente vamos a tender a perder más potasio para mantener ese equilibrio. En este caso, no cambia lo que ocurre en el túbulo proximal, no cambia lo que ocurre básicamente en el asa ascendente gruesa de Henle, sino que los cambios ocurren principalmente en el túbulo distal y el túbulo colector, donde obviamente el alto nivel de potasio por acción de la aldosterona, por ejemplo, se va a favorecer la secreción entre un 10 a un 50% de potasio en el túbulo distal, principalmente en la porción conectora, ¿sí? Y después en el conducto colector medular, una secreción de un 5 a un 30%, con lo cual podemos estar perdiendo entre un 15 a un 80%. Incluso algunos autores pueden mostrar datos de hasta un 115% de que se pierde, ¿sí? Pero generalmente esto está dentro del rango aceptable para una persona sana.
¿Cuáles son los mecanismos que vamos a ver para la reabsorción o secreción del potasio? En el túbulo proximal, la reabsorción de potasio es fundamentalmente por vía paracelular, por arrastre por solvente, ¿sí? Es decir, el agua se reabsorbe por el gradiente osmótico que existe entre la luz y el intersticio, arrastrando al potasio. Hay una pequeña secreción, una mínima secreción en la zona luminal. Algunos autores obviamente no lo toman, esto no lo van a ver. Y no se sabe si hay algún mecanismo que favorezca la reabsorción de potasio en la zona luminal. Es decir, no se conoce ningún canal presente en esta zona para reabsorber, sí para secretar algo de potasio, una mínima cantidad. Por lo cual, acá lo que fundamentalmente ocurre es la reabsorción de potasio por vía paracelular, ¿sí? Principalmente también se va reabsorbiendo porque en las porciones distales más distales del túbulo contorneado proximal, es decir, en la porción recta incluso, se favorece la reabsorción de cloruro, y el cloruro, para mantener la electroneutralidad, va a arrastrar iones como el potasio, el sodio, el calcio, el magnesio, etc. En el asa ascendente gruesa de Henle tenemos este mecanismo fundamental e importante que es el sodio-potasio 2-cloruro. En este mecanismo, el potasio que ingresa vuelve a salir hacia la luz por retrodifusión por estos canales que son canales ROMCA, como ya vimos en algún momento. Sale el potasio y esto genera un gradiente eléctrico eh, entre la luz y el intersticio, es decir, un gradiente eléctrico transepitelial. Y este mecanismo es muy importante porque al generar una carga positiva mucho mayor en la zona luminal del asa ascendente gruesa de Henle, se favorece la reabsorción de otros solutos cargados positivamente, incluso al potasio y al sodio por vía paracelular. Si bien en esta célula no se muestra los demás iones, acá uno de los mecanismos más importantes de reabsorción de calcio, por ejemplo, es este justamente. Como vamos a ver después, el metabolismo de calcio con endocrino, eh, este es uno de los mecanismos fundamentales para no perder el calcio. Pero acá también se favorece la entrada de magnesio, de sodio, de potasio por las cargas positivas. Este epitelio ya sabemos que es muy permeable a los solutos, pero impermeable al agua, básicamente. En el túbulo distal y túbulo colector, como vemos acá, el túbulo colector en las células principales, fundamentalmente, se va a producir secreción de potasio a través de los ROMCA, ¿sí? Acá, como vemos, el potasio puede volver al intersticio o puede ser secretado a la luz, dependiendo de la diferencia transepitelial de cargas o del nivel de potasio también dentro de la célula y obviamente en el intersticio. Entonces, si tengo un alto nivel de potasio en la sangre, voy a tener alto nivel de potasio en el intersticio, por lo tanto se va a favorecer la secreción, por ejemplo. Por otra parte, el sodio ingresa por los ENaC, como ya vimos, principalmente. Y existe otro mecanismo muy importante a considerar, que es el cotransporte, la extrusión de potasio junto con el cloro. La salida de potasio junto con el cloro. Este es el cotransporte cloro-potasio. Con lo cual, si acá hay un exceso de cloro, el cloro tiende a no salir, por lo tanto el potasio tampoco sale por esta vía, ¿sí? Entonces hay que tener en cuenta estos mecanismos. En el túbulo colector cortical, en las células intercaladas, vamos a encontrar justamente un mecanismo en el cual el potasio se intercambia con el protón, donde el protón sale de la célula, es extruido de la célula y el potasio ingresa a la célula. Esta es una bomba de protón-potasio que también encontramos en otros tejidos como el epitelio gástrico, por ejemplo. Ya sabemos que las células intercaladas manejan principalmente los protones, por lo tanto, estos mecanismos son para regular el pH, pero el potasio está implicado en estos mecanismos.
Dentro de lo que es la regulación de la secreción de potasio por las células principales, acá vamos a tener, por ejemplo, a causa de aumento de la secreción de potasio, una dieta rica en potasio, como dijimos. El hiperaldosteronismo, que implica un aumento de la aldosterona, ya sea de forma primaria o secundaria. Primaria va a ser por un tumor secretor de aldosterona, que obviamente no va a estar regulado y va a ser un tumor que va a producir y secretar aldosterona sin ningún tipo de inhibición. La alcalosis, ¿sí?, favorece la secreción de potasio. Los diuréticos tiacídicos son diuréticos que actúan en el túbulo distal, justamente inhibiendo la reabsorción de sodio, pero que afectan la pérdida de potasio justamente. Los diuréticos de Lassa, porque los diuréticos de Lassa, fundamentalmente como la furosemida, dentro de los diuréticos tiacídicos tenemos a la hidroclorotiacida, por ejemplo, que son los más comunes. Los diuréticos de Lassa actúan en el asa ascendente gruesa de Henle como la furosemida, que es el ejemplo clásico. Un potente diurético, uno de los más potentes porque justamente está trabajando con ese 20%, 25% del sodio principalmente, pero que a su vez evita la reabsorción de potasio. El problema está en que al evitar la reabsorción de potasio, no se genera esa retrodifusión del potasio y por lo tanto el gradiente eléctrico transepitelial se pierde y por lo tanto también arrastra solutos como el calcio, como el magnesio. Entonces también cuando se hacen tratamientos con estos tipos de diuréticos hay que controlar muy bien el calcio y el magnesio de los pacientes. Y después la presencia obviamente de aniones luminales que van a arrastrar al potasio para su secreción obviamente y su excreción. Con respecto a las causas de disminución de la secreción, tiene que ver con una dieta pobre de potasio, el hipoaldosteronismo, es decir, no hay aldosterona o hay muy bajo nivel por distintos motivos. La acidosis, ¿sí?, disminuye la secreción de potasio porque tiende a retener justamente al potasio dentro de la célula. Y los diuréticos ahorradores de potasio que actúan principalmente, muchos de estos, o los más comunes, inhibiendo a la aldosterona, por ejemplo. Entonces, al inhibir a la aldosterona, ahorran potasio, retienen potasio. Un punto muy importante que se le fue dando mayor relevancia en los últimos tiempos es el tema del reciclado medular del potasio por las nefronas yuxtamedulares. Acá, como vemos, algo muy similar a lo que pasa con el mantenimiento del gradiente corticomedular, el potasio se mueve entre los túbulos del asa de Henle y el intersticio. Principalmente el potasio sufre un proceso de recirculación siendo reabsorbido hacia el intersticio y en parte siendo secretado. Esto se vio en distintos procesos, por lo cual ahora podemos ver en varios libros, ¿sí?, tomado por varios autores, donde obviamente hay una secreción de potasio acá hacia la luz en el asa descendente delgada de Henle y hay una reabsorción en el asa ascendente delgada de Henle y en el asa ascendente gruesa, obviamente por los mecanismos activos. Estos generan ciertos cambios importantes. Por un lado, en primer lugar, como la concentración de potasio aumenta hacia la punta de la papila, las nefronas yuxtamedulares, ¿sí?, cuyas asas largas se sumergen en la papila, o sea, llegan hasta la médula interna, secretan potasio de forma pasiva en las ramas descendentes del asa de Henle. Esto es lo que dijimos recién. Por otra parte, en el segundo paso, el reciclado del potasio es su reabsorción por las ramas ascendentes finas y gruesas, ¿sí?, las cuales depositan potasio en el intersticio medular. Y por otro lado, en el tercer paso del reciclado medular de potasio, es su reabsorción por parte del túbulo colector, principalmente medular, ¿sí?
El reciclado medular y el atrapamiento consiguiente del potasio puede ser importante justamente para maximizar la excreción de potasio cuando su ingesta es elevada. ¿Por qué? Porque si nosotros miramos desde esta perspectiva, parecería que acá el potasio se reabsorbe y se mantiene el potasio recirculando entre los túbulos, la luz tubular y la médula, tanto externa como interna, y lo que llega de potasio, si bien se secreta en el túbulo distal, se reabsorbe en el túbulo colector medular principalmente. Parecería que no es efectivo, sin embargo, esto cambia cuando tenemos sobrecarga de potasio justamente. ¿Qué efectos produce la aldosterona? Ya vimos los efectos que desarrollaba a nivel del túbulo distal y túbulo colector. Sobre el sodio fundamentalmente y sobre el potasio hace algo similar, ¿sí? Ya dijimos que por un lado aumenta la actividad de los canales de sodio, los ENaC, justamente aumentando el número y evitando su inactivación. Pero sobre el potasio ocurre de la misma manera. Además de que aumenta la bomba de sodio-potasio ATPasa, es decir, tanto en número como en actividad, porque también aumenta la actividad de las mitocondrias produciendo más ATP, también al aumentar el SGK1, es decir, la quinasa, también activa a los ROMK, a estos canales de potasio, para que se mantengan abiertos y secreten justamente el potasio. Asimismo, también se produce una proteasa, que se llama así, que se une al canal y lo mantiene activo. No es una enzima que destruye, sino que facilita la actividad de la ROMK, es decir, del canal. Dentro de los mecanismos celulares por el que un aumento en la velocidad del fluido tubular, ¿sí?, estimula la secreción de potasio, es lo que vamos a ver acá. Se vio, por ejemplo, al estudiar justamente los cilios en el túbulo colector, las células principales, por ejemplo, es que cuando aumenta el flujo, los cilios se inclinan y se activa un mecanismo, ¿sí? La inclinación del cilio activa un mecanismo que activa a su vez un complejo que se llama PKD1, PKD2, y que favorece la exposición de canales de calcio o la apertura de canales de calcio y la entrada de calcio al líquido intracelular. Este mecanismo es justamente por un lado para activar a canales de potasio regulados por calcio, además de que puede favorecer la exposición de nuevos canales ROMK. Estos canales que dependen de potasio son principalmente los canales de potasio de la familia ROMK, pero que se denominan MAXI-K, ¿sí? Son canales de potasio que se activan más con la presencia de calcio. Entonces, cuando aumenta el flujo, se favorece la secreción de potasio. Cuando disminuye el flujo, disminuye la secreción de potasio porque obviamente todo este proceso va a estar inhibido. La ADH genera cambios indirectos básicamente sobre el potasio en este sentido. Si nosotros tenemos diuresis acuosa, esa diuresis acuosa implica que hemos tomado mucha agua, por lo tanto aumenta la tasa del flujo urinario, porque aumenta la tasa de filtración glomerular, aumenta la velocidad del fluido. Esto activa la secreción de potasio por el mecanismo que vimos recientemente, es decir, la activación de los cilios. Sin embargo, como hay bajo nivel de ADH, ese bajo nivel de ADH inhibe la secreción de potasio. ¿Por qué? Porque al haber poco ADH, principalmente el sodio se reabsorbe menos y entonces cambia las cargas transepiteliales, por lo tanto el potasio no aumenta su secreción por parte del ADH. En este caso, el equilibrio del potasio se mantiene, es decir, que estos mecanismos se anulan.
Por otra parte, la antidiuresis, es decir, cuando estamos deshidratados, por ejemplo, implica por un lado la disminución de la tasa del flujo urinario, con lo cual se inhibe la secreción de potasio porque no se activan los cilios, hay menos fluido tubular. Pero aumenta la ADH, y como la ADH moviliza los iones, principalmente al sodio, ¿no es cierto? Esto va a generar cambios transepiteliales, con lo cual favorece la secreción de potasio. Pero como estos mecanismos son iguales y opuestos, básicamente el potasio no se ve alterado en su excreción. Sí puede manejar, o sea, la ADH cuando cambia puede favorecer o no la secreción, pero como existen otros mecanismos que se contraponen, básicamente no afecta la excreción, sí puede aumentar la secreción. Existen entonces varios efectos de la interacción de factores, ¿no es cierto?, opuestos en la secreción de potasio. Por ejemplo, en la acidosis. En la acidosis disminuye el contenido intracelular de potasio, por lo tanto, inhibe la secreción distal de potasio. ¿Sí? ¿Por qué? Porque como vimos, tiende a secretarse protones, pero a reabsorberse potasio. Mientras que por otro lado disminuye la reabsorción proximal de potasio, aumenta el flujo distal y esto, como aumenta el flujo, favorece la secreción distal de potasio por activación de los cilios. Se anulan estos mecanismos. Otros mecanismos que anulan la excreción de potasio o que mantienen en equilibrio es la expansión del volumen. Si se expande el volumen, disminuye la aldosterona. Por lo tanto, la aldosterona disminuye al no haber aldosterona no hay secreción de potasio. Pero por el otro lado disminuye la reabsorción proximal de solutos y de agua, por lo tanto aumenta el flujo distal. Por lo tanto, al aumentar el flujo también aumenta la secreción distal de potasio. Se anulan estos mecanismos. Ingesta de agua alta, ¿sí? Vamos a tener una diuresis acuosa, dijimos. Disminuye la ADH, por lo tanto disminuye la secreción de potasio. Pero por otro lado, disminuye la reabsorción distal de agua, aumenta el flujo distal, se activan los cilios, aumenta la secreción distal de potasio, con lo cual se anulan los mecanismos. Y por último tenemos la contracción del volumen, en el cual obviamente se perdió líquido, a eso se refiere la contracción del volumen, aumenta la renina, aumenta angiotensina 2, aumenta aldosterona, que aumenta la secreción de potasio. Pero por otro lado disminuye la tasa de filtración glomerular, disminuye el flujo distal, por lo tanto inhibe la secreción distal de potasio. Se anulan entre sí. Estos mecanismos mantienen cierto equilibrio, por lo cual aquellos que predominen van a favorecer la secreción y la excreción o la retención de potasio. Por eso los mecanismos más importantes tienen que ver con la ingesta, por ejemplo, y el nivel de potasio plasmático. Dentro de los mecanismos diuréticos que afectan al potasio, acá vamos a ver mecanismos generales de los diuréticos. Un diurético es una sustancia que favorece la excreción de orina principalmente con un aumento en la excreción de solutos. Por lo tanto, excreta solutos y agua, ¿sí? Entonces, por ejemplo, el agua encabeza los mecanismos diuréticos porque cuando tenemos un alto consumo de agua, inhibimos la vasopresina y el exceso de agua se va a eliminar por la orina. El etanol, es decir, el alcohol, inhibe la secreción de vasopresina a nivel central. No está claro cómo hace esa inhibición, no se conoce exactamente el mecanismo, pero se sabe que inhibe la vasopresina. Y esto es evidente porque una persona que consume mucho alcohol obviamente tiende a orinar mucho más. Los antagonistas de los receptores B2, es decir, aquellas sustancias o drogas que bloquean al receptor B2 de la ADH, también favorecen a la excreción mayor de orina, ¿sí? Grandes cantidades de sustancias osmóticamente activas que pasan a la luz tubular van a favorecer la excreción de mayor cantidad de agua, por lo tanto aumentan las diuresis. Este tipo de diuréticos se llaman diuréticos osmóticos. Dentro de estos diuréticos tenemos, por ejemplo, el manitol salado, que funciona como un fármaco, pero a su vez tenemos la glucosa,
que si aumenta obviamente por sobrecarga de glucosa debido a la diabetes, por ejemplo, va a arrastrar agua y va a producir una diuresis osmótica. Las xantinas, como la cafeína y la teofilina, disminuyen la reabsorción tubular de sodio y aumentan la tasa de filtración glomerular, por lo tanto favorecen la excreción de sodio y agua, ¿sí? El café justamente es deshidratante por eso, porque justamente favorece la excreción de sodio, por lo tanto el arrastre de agua. Algunas sales acidificantes que se usan en ciertos tratamientos pueden proporcionar justamente una carga de ácidos que se van a amortiguar con protones, pero se excretan como aniones junto con el sodio, y esto favorece la excreción de sodio y por ende la excreción de agua. Los inhibidores de la anhidrasa carbónica que actúan en el túbulo proximal, como la acetazolamida. La acetazolamida es una droga que no se usa para el control de la excreción de protones fundamentalmente, sino para otros casos, principalmente para la hipertensión ocular, más que nada, y para un tipo de hipertensión ocular. Sin embargo, la acetazolamida, como inhibidor de la anhidrasa carbónica, lo que hace es excretar justamente sodio y potasio en el túbulo proximal, ¿sí? ¿Por qué? Porque disminuye la secreción de protones con el consecuente aumento de la excreción de sodio y potasio. Los diuréticos tiacídicos en general, o diuréticos que actúan en el túbulo distal, las clorotiacidas, había dicho la hidroclorotiacida, que es una de las drogas más comunes utilizadas para el tratamiento de la hipertensión arterial, inhiben el cotransporte de sodio-cloro en la porción inicial del túbulo distal. Entonces, al inhibir el cotransporte de sodio-cloro, se excreta una cierta cantidad de sodio arrastrando el agua, justamente. Acá hay que entender que todos los diuréticos lo que hacen es, principalmente, si actúan como un efecto osmótico, es decir, sobre el sodio principalmente, no dejan que se reabsorba el sodio y este sí o sí tienda a excretar el agua. Es decir, arrastra agua indefectiblemente, porque ya dijimos que no se puede eliminar una orina con agua pura. Sí o sí se va a eliminar con una cierta cantidad de soluto. Y en este caso le estamos forzando al riñón para que excrete solutos y agua, siempre con estos medicamentos. Los diuréticos de Lassa, dijimos, acá tenemos a la furosemida, al ácido etacrínico, a la bumetanida. La furosemida es un potente diurético porque si comparamos con la hidroclorotiacida o las tiacidas en general, acá actúan sobre ese 5 a 10% del sodio que le llega al túbulo distal. Sin embargo, acá trabaja con el 25% de ese sodio que se tiene que reabsorber en esta porción. Entonces, al inhibir el cotransporte sodio-potasio 2-cloruro, evita la reabsorción de esos 25% o casi esa reabsorción de 25% de sodio, pero además arrastra otros solutos como el calcio y el magnesio, como vimos. Por eso hay que tener muy en cuenta este diurético, porque también puede favorecer la pérdida de potasio, por ejemplo. Y entonces esto puede generar hipopotasemia, hipocalcemia, hipomagnesemia, que pueden ser muy importantes para cierto tipo de pacientes, ¿sí? Por eso es importante comprender cómo los riñones cumplen su función y cómo nosotros inhibimos con estos fármacos esa función. Por último, los natriuréticos retenedores de potasio, como la espironolactona, ¿sí?, el triamtereno, la amilorida, ¿sí?, inhiben el intercambiador de sodio-potasio en los túbulos colectores. Al impedir la acción de la aldosterona, justamente, como hace la espironolactona, o al inhibir los ENaC, como hace la amilorida. La amilorida es una droga que bloquea al ENaC, mientras que la espironolactona inhibe al receptor justamente de la aldosterona. Entonces, cualquiera de los dos mecanismos favorece la retención de potasio, ¿sí?, principalmente. Por eso son retenedores de potasio.
Entonces, dependiendo de estos mecanismos, también tenemos que ver si la persona tiene una tendencia a perder potasio. Hay que cuidar este ion porque se va a perder justamente. Y si la persona está siendo tratada con diuréticos potentes, la persona va a empezar con dolores musculares, con calambres, con adormecimientos, todos signos inespecíficos, pero que se presentan por trastorno de potasio sobre el sistema nervioso y muscular. Entonces, los diuréticos que afectan al túbulo proximal o al asa de Henle o al túbulo contorneado distal, independientemente, casi todos van a afectar al potasio. Por un lado, producen una inhibición de la reabsorción del potasio, por lo tanto aumentan la excreción del potasio. Y por otro lado, hay inhibición de la reabsorción de cloruro de sodio, inhibición de la reabsorción de agua, aumenta la tasa de aporte de líquido al conducto colector, con lo cual aumenta la secreción por activación de los cilios. Y esto aumenta la excreción de potasio, por lo tanto hay una disminución de potasio plasmático. Dentro de lo que es la evaluación del potasio, justamente, un parámetro que se suele usar en la clínica es el gradiente transtubular de potasio. Este es un índice que muestra la conservación de potasio y una forma rápida y simple para evaluar la secreción neta de potasio básicamente, independientemente del clearance osmolar, ya que refleja el potencial transtubular electronegativo que arrastra al potasio a la luz, y con esto obviamente su excreción. La ecuación está dada por este cociente que sería la concentración de potasio en la orina por la osmolaridad plasmática dividido la concentración de potasio en el plasma por la osmolaridad urinaria. ¿Sí? Un gradiente transtubular de potasio normal en un paciente se encuentra entre 8 y 9, porque esto no tiene unidad, ¿sí? Las unidades se anulan justamente acá. Entonces es un valor adimensional. Entre 8 y 9 es lo normal. Con una carga de potasio puede elevarse hasta 11, puede ser mayor a 9, obviamente. En caso de hiperpotasemia, vamos a tener un gradiente transtubular de potasio menor a 7, ¿sí? Que puede, por ejemplo, indicar un hipoaldosteronismo. ¿Qué quiere decir esto? Si tenemos un valor menor a 7, lo que nos está diciendo es que se está reteniendo potasio justamente. Para las hiperpotasemias lo que se espera es que sea mayor a 10, por ejemplo. ¿Sí? Entonces, este valor de gradiente transtubular permite orientar las posibles causas del trastorno sobre el potasio. Recordemos que el exceso de potasio o el defecto de potasio por encima o por debajo de los valores normales va a afectar a la actividad eléctrica en los tejidos nerviosos y musculares. Por lo tanto, acá el potencial de acción obviamente va a estar alterado cuando el reposo se acerca al umbral en la hiperpotasemia, por ejemplo, mientras que se aleja del umbral en la hipopotasemia. Y ya sabemos por qué motivo. El problema es que si estos son potenciales de acción de respuesta rápida, el acercamiento al umbral inhibe la actividad de los canales de sodio voltaje dependientes rápidos y esto se transforma en potenciales lentos. Y eso afecta la función tanto de los músculos como de los nervios y obviamente del corazón, del músculo cardíaco fundamentalmente y el sistema de conducción. Sin embargo, hay que recordar que tanto la hiperpotasemia como la hipopotasemia afectan al corazón inhibiéndolo. Entonces, un parámetro que se usa mucho más rápidamente es el electrocardiograma, porque si bien se puede medir el potasio, y de hecho se hace la medición del ionograma y se mira el potasio, puede tardar un poco respecto a este elemento que es el electrocardiograma para evaluar, por ejemplo, si el potasio está produciendo algún tipo de alteración.
¿sí? Ya sabemos que dentro del rango normal no va a haber alteración del electrocardiograma, pero a medida que va aumentando la concentración de potasio, al principio aparecen las ondas T altas y picudas. Algunos dicen que es parecido a la Torre Eiffel, bien alta y picuda. Si es alta y ancha no es por el potasio, puede ser otra cosa como la isquemia, por ejemplo. Puede haber un alargamiento en el intervalo PR y un descenso del segmento ST, por ejemplo. Se ensancha el complejo QRS, aparecen bloqueos auriculares, bloqueos ventriculares, interventriculares y por último aparece la fibrilación ventricular, con lo cual todo esto lleva a un enlentecimiento de la acción de la actividad cardíaca. Lo mismo pasa si va disminuyendo el potasio, ¿sí? Entonces, lo que va ocurriendo es que por debajo de 3,5 empieza a aparecer el aplanamiento de la onda T, aplanamiento de onda T y la aparición de onda U prominente, como vemos acá, por ejemplo. Y por último, aplanamiento de la onda T con onda U prominente, aplanamiento del segmento ST y por último también el paro cardíaco. Para cerrar toda esta parte, vamos a ver y vamos a discutir en la tutoría sincrónica del viernes este pequeño caso que les dejo para que ustedes averigüen y así lo discutimos en clase. Tenemos a esta paciente que se llama Matilda, de 64 años de edad, con un antecedente de hipertensión desde hace 30 años. Pero los medicamentos para normalizar la presión arterial la han mantenido controlada. Y la paciente en general ha tenido buena salud. Aún así, a última fecha se ha estado sintiendo fatigada, tiene problemas ocasionales de estreñimiento. Además, los medicamentos que toma para la presión arterial ya no parecen ser eficaces. El día anterior a la consulta experimentó disnea intensa como en otras ocasiones anteriores, que obviamente no le dio importancia, pero en este caso ya fue muy importante. En la exploración física, la presión arterial es de 142-101 milímetros de mercurio. Los análisis de laboratorio muestran principalmente un sodio de 144 mil equivalentes por litro y un potasio de 2,9 mil equivalentes por litro. Con estas tres preguntas cerramos esta parte. ¿Cuál es la sospecha clínica o diagnóstico presuntivo que podríamos hipotetizar frente a estos hallazgos? Que si bien son pocos datos, es lo que tenemos. ¿Qué prueba de laboratorio le solicitaría principalmente para poder abordar el diagnóstico preciso, es decir, asegurar o descartar esa hipótesis previa? Y por último, si se le prescribe justamente un inhibidor de la enzima convertidora de angiotensina, pero la paciente no baja su presión arterial, ¿cuál sería el motivo? ¿Por qué no ocurre eso? Hasta la próxima.